Hola a todos, en este vídeo vamos a resolver el problema A3 del examen de Matemáticas 2 de junio del 2019 de la Comunidad Valenciana. Es un problema de una función, nos dan una función f en x igual a x e a la menos x cuadrado y bueno, nos piden una serie de cuestiones alrededor de esta función. Este examen en la Comunidad Valenciana en particular fue un examen que fue complicado, que trajo bastante polémica. Y bueno, y esta pregunta era un poco complicada, como veremos a continuación. Tampoco era que fuese imposible de realizar, ¿no? Pero bueno, tenía sus peculiaridades. Vale, en el apartado A nos piden las asíntotas, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, así como los máximos y los mínimos relativos de la función f en x. Aquí, bueno, normalmente esto se pedía en dos apartados, con lo cual, haciendo todo esto tendrías alrededor de, en los exámenes normales, entre 4 puntos aproximadamente, y aquí te lo ponen todo en uno. Y bueno, eso hace que el valor, ¿no?, de lo que estés haciendo pues sea menor. Entonces nos piden primero las asíntotas. Bueno, lo primero de esta función es que el dominio de f es todos los reales, ¿vale? Esto es lo primero que uno tiene que analizar cuando se enfrenta a una función, pues ver cuál es el dominio de definición de la función, dónde es que podemos hablar de ella y cuáles son los puntos en los que no podemos evaluar la función. El dominio es todo R, entonces esto va a implicar que f en x no tiene asíntotas verticales, ¿vale? Eso es lo primero. ¿Vale? Y ahora lo segundo es ver, vale, vamos a ver qué pasa con las asíntotas horizontales. ¿Por qué no tiene asíntotas verticales? Porque no hay ningún punto donde la función no esté definida, no hay ningún punto donde la función se vaya al infinito. ¿Vale? Las funciones elementales que están dadas por una única expresión, que no son funciones a trozos y demás, si ellas no tienen ningún punto que no pertenezca al dominio, pues ellas no van a tener asíntotas verticales, ¿vale? Porque no va a haber ningún punto en el que la función se va al infinito. Entonces, vamos ahora a ver qué es lo que ocurre con lo segundo que nos preguntan. Bueno, seguimos con las asíntotas. Vamos a trabajar las asíntotas horizontales, ¿vale? Asíntotas horizontales. Notemos que para esto lo que tendríamos que hacer es hallar el límite cuando x tiende a más infinito y a menos infinito de la función. Límite cuando x tiende a más infinito de nuestra función, que es de f en x, es igual al límite cuando x tiende a más infinito de esta expresión, o sea, de x por e a la menos x al cuadrado. Vale, recordemos que cuando tenemos un exponente negativo, es como si esa expresión pasa a ser al denominador. Esto va a ser igual al límite cuando x tiende a más infinito. ¿De qué expresión? De la expresión x sobre e a la x al cuadrado. Vale, aquí hay una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Uno podría especificarlo aquí, poner indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Y esto, aplicando L'Hopital, ¿vale? Aplicando L'Hopital, pues va a ser igual al límite cuando x tiende a más infinito de la derivada del que está arriba, que es 1, sobre la derivada del que está abajo, que sería la derivada de la exponencial, es la propia exponencial, e a la x cuadrado, por la derivada del exponente, que es 2x. ¿Vale? Entonces, esta sería igual a esta expresión que está aquí. Y fíjense que claramente cuando esto va a más infinito, esta expresión va a ir a 0. Y lo mismo va a suceder cuando tenemos menos infinito. ¿Vale? O sea, fíjense que prácticamente el procedimiento que hemos hecho es válido tanto para más como para menos infinito. Entonces vamos a copiar esto y vamos a cambiar todos los más por menos. ¿Vale? Y así vamos a tener la expresión para menos infinito. Teniendo la expresión para más y menos infinito, de aquí se deduce, implica que i igual a 0 es una
asíntota horizontal. Y como tiene asíntotas horizontales, esto va a implicar que f en x no tiene asíntotas oblicuas, ¿vale? Entonces ya tendríamos el tema de las asíntotas. Vamos ahora para la monotonía, porque nos piden intervalos de crecimiento y decrecimiento, así como los máximos y los mínimos, ¿vale? Monotonía. O los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Para ello tenemos que derivar la función. Tenemos que f en x es igual a x e a la menos x al cuadrado, ¿vale? Entonces f' en x esto va a ser un producto, va a ser derivada del primero, que es 1 por el segundo sin derivar, o sea, e a la menos x al cuadrado, más el primero por la derivada del segundo, que ya hemos calculado aquí, que sería e a la menos x al cuadrado por menos 2x, ¿vale? Porque aquí fíjense que hay un exponente negativo, aquí habíamos pasado el denominador y entonces no teníamos este menos 2, pero en este caso sí lo tenemos. ¿Vale? Entonces esta expresión pues se puede reescribir como, fíjense, tendríamos e a la menos x al cuadrado menos 2x al cuadrado e a la menos x al cuadrado. Y aquí podemos tomar e a la menos x al cuadrado como factor común. Tendríamos e a la menos x al cuadrado por 1 menos 2x al cuadrado. Y esta sería la expresión de la derivada. Vale, entonces ya teniendo la derivada, tendríamos que ver cuando f' en x es igual a 0. Notemos que esta expresión es igual a 0. O sea, vamos a tener que esto implica que e a la menos x al cuadrado por 1 menos 2x al cuadrado es igual a 0. Recordemos que cuando tenemos un producto de cosas iguales a 0, significa que alguna de ellas tiene que ser 0. O sea, que de aquí sale que e a la menos x al cuadrado igual a 0, que esto no tiene solución, ¿vale? Esto no tiene solución. Y por aquí tenemos también 1 menos 2x al cuadrado igual a 0. Esto va a implicar que 2x al cuadrado sea igual a 1, con lo que x al cuadrado es igual a 1 medio, y de aquí lo que sale es x igual a más menos raíz de 2 sobre 2. ¿Vale? Porque quedaría un medio de, o sea, raíz de 1 medio, y eso es lo mismo que raíz de 2 sobre 2. Pero bueno, podemos escribirlo de las dos formas, no creo que nadie vaya a poner ninguna pega por el hecho de que la raíz no esté racionalizada. Pero bueno, si quieren ponerla bonita, lo ponen así. De todas formas, en la mayoría de las calculadoras, cuando uno pone raíz de 1 medio, bueno, las calculadoras científicas te dan directamente la expresión simplificada como raíz de 2 sobre 2. Bien, ya tenemos los dos puntos en los que la derivada se hace 0. Ahora tendríamos que analizar qué pasa en esos puntos, ¿vale? O sea, cómo es la función alrededor de ellos, analizar los signos de nuestra derivada para determinar si la función es creciente o decreciente en cada uno de los intervalos. ¿Vale? Entonces tendríamos aquí raíz de 2 sobre 2 y aquí, perdón, menos raíz de 2 sobre 2 y aquí tendríamos raíz de 2 sobre 2. Una de las opciones es simplemente, digamos, evaluando directamente la función en valores. Por ejemplo, raíz de 2 sobre 2 es raíz de 2 es 1.42, así que raíz de 2 sobre 2 es un valor menor que 1. Entonces podrías evaluar cuánto mide f' en menos 1, aquí f' en 0, y aquí evaluar f' en 1, ¿vale? Y ver qué es lo que pasa con esos valores. Notemos que esta expresión de aquí siempre va a ser mayor que 0, la única que va a cambiar de signo es esta que está acá. ¿Por qué? Porque el exponencial siempre es positivo, ¿vale? Entonces la única que va a cambiar de signo es esta expresión de acá, y bueno, en menos 1 va a ser negativa, en 1 también va a ser negativa y en 0 va a ser positiva. O sea que lo que vamos a tener van a ser estos signos, menos, más, menos. Con lo cual aquí la función es decreciente, aquí la función es creciente y aquí la función es decreciente. Otra forma de analizarlo hubiese sido, igual con los mismos valores, menos raíz de 2 sobre 2,
aquí el raíz de 2 sobre 2. Y lo que sucede es que esta expresión siempre es positiva, como dijimos anteriormente, y esta de aquí, pues es una parábola que abre hacia abajo, o sea que tiene esta forma. ¿Vale? Entonces aquí va a ser negativa, aquí va a ser positiva y aquí va a ser negativa, que es lo que hemos obtenido de este lado. ¿Vale? Cualquiera de las dos formas sería válido. Entonces, ¿de aquí qué podemos deducir? Pues podemos deducir que la función decrece en los intervalos que van desde menos infinito hasta menos raíz de 2 sobre 2, y desde raíz de 2 sobre 2 hasta más infinito. ¿Vale? Ahí es donde decrece y por otra parte ella crece. ¿En qué intervalos? Pues crece en el intervalo de menos raíz de 2 sobre 2 al intervalo de raíz de 2 sobre 2. ¿Vale? En este de aquí, pues la función es creciente. Bien, vamos ahora a continuar con los máximos y los mínimos. ¿Vale? Evidentemente, o sea, aquí si analizamos lo que tenemos, notemos que aquí la función hace algo así, con lo cual aquí tiene que haber un mínimo y aquí hace algo así, con lo cual aquí tiene que haber un máximo. ¿Vale? Entonces tendríamos que en x igual menos raíz de 2 sobre 2 hay un mínimo. A ver, hay un mínimo, sí, un mínimo relativo o local, y en x igual a raíz de 2 sobre 2 lo que hay es un máximo relativo. ¿Vale? Entonces ahora tendríamos que ver cuánto es que vale la función en estos puntos para ver ese máximo y ese mínimo dónde están. ¿Vale? Entonces tendríamos que ver cuánto es que vale f en raíz de 2 sobre 2. Fíjense que eso va a ser igual a e a la menos raíz de 2 sobre 2 y esta expresión de aquí al cuadrado por raíz de 2 sobre 2. Y f en menos raíz de 2 sobre 2, que va a ser igual a e a la menos raíz de 2 sobre 2 al cuadrado por raíz de 2 sobre 2. Aquí por menos raíz de 2 sobre 2. ¿Vale? Estas expresiones, bueno, se pueden aquí quitar las raíces y lo que quedaría sería e a la menos 1/2. Sí, porque a fin de cuentas lo que tendríamos aquí sería 2 sobre 4, ¿vale? Que quedaría a la menos 1/2 por raíz de 2 sobre 2. Y esta parte de acá pues sería igual e menos, voy a poner el raíz de 2 sobre 2 delante del exponencial, ¿vale? Aquí lo que tendríamos sería menos raíz de 2 sobre 2 por e a la menos 1/2, ¿vale? O sea, y al final esto lo que queda es igual a, fíjense que tendríamos raíz de 2 sobre 2 raíz de e. Podríamos expresarlo así o así, da igual. Y esta parte de aquí lo que quedaría es menos raíz de 2 sobre 2 raíz de e. ¿Vale? Esto lo ponemos en la calculadora. Tendríamos una fracción. Arriba tendríamos la raíz cuadrada de 2. Y abajo lo que tendríamos sería 2 raíz de e. Y la exponencial aquí donde está. Está aquí. Shift, E, y ahora aquí tenemos que poner el exponente, como es E solo, sería E a la 1. ¿Vale? Entonces el resultado es este, 0.43 aproximadamente. ¿Vale? Entonces aquí tendríamos que, bueno, podríamos ponerlo así realmente, ¿vale?
podríamos poner que el máximo va a estar en el punto raíz de 2 sobre 2, coma, raíz de 2 sobre 2, raíz de e, ¿vale? Y que el mínimo va a estar en el punto menos raíz de 2 sobre 2, coma, y la otra parte sería menos raíz de 2 sobre 2 raíz de e, ¿vale? Pero bueno, si queremos ver los valores, pues para tener una idea más o menos de en qué puntos están, pues lo podemos poner de la otra forma. ¿Por qué lo digo? Porque ahora tenemos que graficar, ¿vale? Entonces, para tener una idea de dónde es que están esos puntos dentro de la función. Bien, en el apartado B lo que nos piden es representar la gráfica de la función. Es algo que normalmente no se suele pedir en la Comunidad Valenciana, aunque en los últimos 3 años lo han pedido, o sea, en junio, en julio, o sea, en junio, en el 2019, en el 2020 y en el 2021, en los 3 últimos años lo han pedido. Pero es cierto que en matemáticas no se solía pedir, se solía ir más a propiedades analíticas, ¿no? Crecimiento, decrecimiento, cosas así. Pero bueno, este año han decidido pedirlo y bueno, ya está, es lo que hay. Entonces, en ese apartado B, lo que nos piden es obtener la gráfica. Para obtener la gráfica ya prácticamente lo tenemos todo, solamente tendríamos que ver cuáles son los puntos de corte con los ejes, ¿vale? Entonces, los puntos de corte, primero con el eje Y, que es el más fácil, tendríamos que ver cuánto es que vale f en 0. Y eso fíjense que va a ser igual, como tenemos la expresión, f en 0 va a ser igual a 0 por e a la menos 0 al cuadrado, y eso va a ser igual a 0. De donde el punto de corte va a ser el 0, 0. ¿Vale? Esa es la primera cuestión con el eje Y. Y ahora con el eje X, tenemos que ver cuando f en X es igual a 0. Eso significa que ver cuando x e a la menos x al cuadrado sea igual a 0. La exponencial siempre, a ver, aquí hay dos posibilidades. Una es cuando x es igual a 0 y la otra es cuando e a la menos x al cuadrado es igual a 0, pero esto no tiene solución. Entonces, de aquí lo que sale es nuevamente el 0, 0. O sea que el único punto de corte que tiene la función es el origen de coordenadas. Entonces vamos a trazar los ejes coordenados para intentar graficar la función. Esto me ha quedado un poco inclinada, la recta. ¿Vale? Tendríamos algo así. Entonces sabemos que la función, sabemos que pasa por el origen de coordenadas, o sea que pasa por aquí. Sabemos además que la función se va, o sea, las asíntotas horizontales son 0. Tenemos los máximos y los mínimos, que serían aquí, vamos a suponer que aquí tenemos el menos raíz de 2 sobre 2. Y aquí tendríamos el raíz de 2 sobre 2. ¿Vale? Y que aquí tendríamos el menos raíz de 2 sobre 2 raíz de e. Y aquí, por ejemplo, podríamos tener el raíz de 2 sobre 2 raíz de e. ¿Vale? Entonces aquí había un mínimo, o sea que la función pasa por este punto. Aquí había un máximo, o sea que pasa por este punto. Y las asíntotas, no tiene asíntotas verticales, las asíntotas horizontales eran 0. ¿Vale? Entonces ella se pega a 0. Entonces la función va a tener que hacer algo así. Crece hasta o sea, va creciendo después. O sea, va decreciendo desde menos infinito. Aquí lo tenemos, desde menos infinito a raíz de 2 sobre 2 va decreciendo, después comienza a crecer en raíz de 2 sobre 2. En 0 pasa por el origen de coordenadas y sigue creciendo hasta el valor raíz de 2 sobre 2. Llega ahí, hay un máximo y comienza a decrecer. ¿Vale? Esa sería más o menos la gráfica. En el caso de que nos pidieran puntos de inflexión y eso, de momento aquí no lo hacen, habría probablemente un punto de inflexión en 0 y ya debería haber otro por acá y otro por acá. Aunque eso no queda del todo claro, podría estarse, pero tiene toda la pinta de que sí, de que aquí vuelve a cambiar de... Aquí habría un punto, por aquí habría un punto de inflexión y por aquí habría otro. ¿Vale? Pero en términos generales, esa es la gráfica de la función. Voy a poner una imagen de cómo quedaría la gráfica, digamos, esbozada por un software como GeoGebra. No es... O sea, se parece bastante a la que hemos hecho nosotros. ¿Vale?
Claramente mis habilidades dibujando son limitadas, pero la gráfica sería algo así, ¿vale? Más, fíjense que, bueno, se parece bastante. Vamos a seguir con el apartado C. En el apartado C nos piden... Bien, aquí es algo que esta es la primera vez que salía en la Comunidad Valenciana, el valor de A para que se pueda aplicar el teorema de Rolle en el intervalo 0,1 a la función g que es igual a f en x más a en x. O sea, tenemos la función g en x que es igual a f en x más ax. O sea que g en x es igual a x e a la menos x al cuadrado y ahora más a en x. Más a por x, perdón. Y ahora, ¿qué es lo que debe cumplir el teorema de Rolle? El teorema de Rolle lo que dice es que si, bueno, en este caso es para la función g, que si g en x es continua en el intervalo cerrado AB, bueno, en este caso nos están pidiendo en el intervalo 0,1, así que yo voy a trabajar directamente en 0,1, no voy a trabajar en AB. En el intervalo 0,1 tiene que ser continua y además g en x tiene que ser derivable en el abierto. O sea, en el intervalo AB abierto, o sea, en este caso 0,1. Y además de eso se cumple que f en 0 es igual a f en 1. Entonces va a existir un punto C, va a existir C que pertenece al intervalo abierto al 0,1, tal que f' en C es igual a 0. O sea que la derivada de la función, va a existir un punto en el que la derivada de la función dentro de ese intervalo sea igual a 0. Bueno, vamos a ver, para que eso se cumpla, a ver, evidentemente g en x es continua. O sea, es continua en todo R. Y en particular, y por lo tanto g en x es continuo en 0,1. G en x también es derivable en todo R, ¿vale? Pues fíjense que ahí la derivada no tiene ningún problema, podemos derivar. Aquí era un producto, esto va a quedar A solamente. Así que aquí no va a haber ningún problema en R. No es como las raíces, por ejemplo, que normalmente cuando uno hace la derivada aparece algo en el denominador y hace que la función no sea derivable. Pero aquí el exponencial, pues la derivada es completamente, se puede hallar sin problema. La hallamos en el anterior, no tenía ningún problema. Y sumarle a la x no afecta en nada. Entonces, con lo cual g en x es derivable en el abierto, en 0,1. Y por otra parte, lo que tenemos que ver es cuánto es que vale g en 0. Fíjense que g en 0 va a ser igual a 0e a la menos 0 al cuadrado más a por 0, y eso va a ser igual a 0. Y g en 1 va a ser igual a 1e a la menos 1 más a. Y entonces esto lo que tiene que suceder es que g en 0 sea igual a g en 1. ¿Vale? Y esto lo que implica es que e a la menos 1 más a tiene que ser igual a 0. Y de aquí lo que sale es que a tiene que valer menos e a la menos 1. O sea que a tiene que ser igual a menos 1 sobre e. ¿Vale? Es lo que vale a. Y ese sería el apartado S que nos están pidiendo el C. Vamos ahora al D. ¿Vale? Fíjense, realmente no es difícil. Lo que pasa es que normalmente los teoremas no solían salir en la Comunidad Valenciana y supongo que alguno que otro los tomó por sorpresa ver ahí el teorema de Rolle. Tampoco es, bueno, no es tan complicado el teorema, no es el de Lagrange o es un poco más complicado que el de Rolle.
Es bastante intuitivo. Lo que dice el teorema de Rolle es que si la función es derivable y es continua en un determinado intervalo y vale lo mismo en dos lugares, significa que o porque fue constante o porque subió y después bajó, o porque bajó y después subió. Entonces, si eso sucede, en cualquiera de las tres circunstancias tienes que haber un punto por el medio donde hay un máximo o un mínimo, o donde la función sea constante, y con lo cual la derivada tiene que ser cero, ¿vale? Es bastante intuitivo la idea que está detrás, pero bueno, supongo que a unos cuantos los tomó por sorpresa, lo que dije anteriormente. Bien, ahora nos piden el valor de las integrales que aparecen aquí, ¿vale? En el apartado D. Yo creo que cabe aquí. Nos piden la integral de f en x, primeramente. O sea que esto es la integral de x e a la menos x al cuadrado por dx. Aquí se me ha olvidado el dx, voy a ponerlo. Vale, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues aquí, bueno, esto pide a gritos un cambio de variable. Menos mal que aparece la x aquí. O sea, la x aquí, porque si es e a la menos x al cuadrado, pues esa integral no se puede expresar como suma finita de funciones elementales. Así que eso no podría integrarse así a priori. Entonces, tomemos t igual a menos x al cuadrado y evidentemente el dt pues va a ser igual a menos 2x de x. Vale, ¿qué es lo que pasa? Que aquí nos falta un 2. Entonces lo que hacemos es, pues, multiplicamos por 2 y dividimos, o sea, por menos 2 y dividimos por menos 2. Dejamos el resto, ¿vale? X e a la menos x al cuadrado de x. Y ahora lo que va a ocurrir es que, fíjense que esta expresión de aquí, menos 2x, es lo que va a valer, y el de x es lo que va a valer el de t. Y por otra parte, el menos x al cuadrado es lo que va a valer el t. ¿Vale? Entonces ahora podemos hacer el cambio de variable. Voy a escribir acá abajo. Esto va a ser igual a la integral ¿de qué? De e a la t sobre menos 2. El menos 2, fíjense que no se puede ir porque no está implicado aquí, por dt. El menos 2 puede salir fuera de la integral. Esto es menos 1 medio integral de e a la t dt. Y notemos que el integral de e a la t es el propio de la t. Así que esto quedaría menos 1 medio e a la t. ¿Y quién es t? Es menos x al cuadrado. Así que quedaría menos 1 medio e a la menos x al cuadrado. Si queremos podemos derivar para comprobar que obtenemos esta misma expresión que está dentro de la integral. Y ya está. Entonces, en la segunda integral, la que nos piden es la integral de la función x e a la menos x, ¿vale? X e a la menos x por dx. Aquí fíjense que sí no hay ningún cambio de variable que uno pueda realizar, ¿vale? Porque, o sea, no ayudaría en nada. Aquí lo que nos puede dar una idea es que el exponencial más o menos mantiene la misma integral y el x, como puede ir bajando de grado cuando uno lo deriva, lo que nos puede dar es una idea de hacer una integración por partes, donde tomemos u igual a x, con lo cual el de u va a ser igual a dx, ¿vale? Por otra parte, si tomamos dv, o sea, lo que vamos a integrar como e a la menos x, entonces esto va a implicar e a la menos x de x, esto va a implicar que el v va a ser igual a menos e a la x, ¿vale? E a la menos x, perdón. Cuando nosotros derivamos e a la menos x, lo que obtenemos es esto, menos e a la x de x. ¿Vale? Entonces, recordemos que la integral por partes viene dada por la expresión, si tenemos la integral de u de v, esto va a ser igual a u por v más menos de v por u, perdón. Menos la integral de v de u. Vale, y esto realmente sale del producto, es como derivar el producto, si la derivada del producto es derivada del primero por el segundo más el primero
por la derivada del segundo, o al revés. Y entonces eso es una suma y cuando aplicas integral y pasas lo otro restando hacia el otro miembro. Y es que queda esta expresión, ¿vale? Entonces aquí lo que tendríamos que es, tendríamos u es x, tendríamos x, o sea, esta es la expresión que tenemos donde u es x y dv es e a la menos x y el resultado sería u por v, o sea, x por menos e a la menos x. Y por otra parte, que al final lo que quedaría sería menos x e a la x. Y ahora tendríamos menos la integral ¿de qué? De v, que es menos e a la menos x, por du, que es de x. ¿Vale? Entonces, bueno, ya esta sí es fácil de integrar. Esto sería, notemos que tendríamos menos x e a la menos x más la integral de e a la menos x, ¿vale? Porque este menos 1 sale afuera y menos por menos es más de x. Vale, la integral de e a la menos x ya realmente la hemos calculado aquí. Eso va a ser menos e a la menos x. Entonces, este resultado va a ser menos x e a la menos x menos e a la menos x. Y esto es lo que vale la integral. En ambos hay que poner más c, ¿vale? Más una constante de la constante de integración, más c, porque es una integral, digamos, que no tiene límites de integración, que no está definida, es una integral definida. ¿Vale? Entonces, esto se puede simplificar también, pero bueno, ya sí está bien, no hace falta. Pero uno puede escribirlo como menos e a la menos x por x más 1 o algo así, ¿vale? Pero yo creo que con esta expresión es más que suficiente. Esta la voy a quitar. Entonces así quedaría el ejercicio. Fíjense que es a ver, es complicado, ¿vale? Porque prácticamente tienes que dominar casi todo el bloque de funciones para hacer este ejercicio completo. Supongo que por eso trajo tantos conflictos para algunos. O sea, sale un exponencial, tienes que saber graficar, tienes que saber hallar intervalos de crecimiento y decrecimiento, después te preguntan por un teorema y después por integrales, que además no es que salgan integrales polinómicas, es que sale el método de sustitución y el método de integración por partes. Y son integrales que al menos yo no veo otra manera de resolverlas que no sea a través de esas vías. Entonces, bueno, tienes que tener un dominio bastante... Es cierto que son cosas básicas, ¿vale? De lo que se da en segundo de bachillerato, pero es bastante abarcador, ¿no? Como que toca todas las esferas importantes del temario de segundo bachillerato en la parte de funciones. En sentido está bien, ¿vale? Porque, fíjense, ves límites en la parte de las asíntotas, ves la parte de crecimiento y decrecimiento, después te preguntan por la parte de la gráfica de la función y después un teorema y además la idea de las integrales por dos métodos que prácticamente se ven en segundo de bachillerato. En primero normalmente no se ven, al menos el método de integración por partes solamente se ve en segundo. Eso es todo. Muchas gracias por su atención y espero que nos vemos en la próxima.